Gracias a Dios. Una vez más, mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Agradecemos al Todopoderoso la oportunidad de poder hablar otra vez de la palabra del Señor. Esto es para recordar siempre de que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Por lo cual vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en su capítulo 17, versículo 32. Es algo bastante conocido para cada uno de los que leemos la palabra del Señor. Jesús dijo, recordando o recordar el resultado del mal ejemplo. Vemos un mal ejemplo en este versículo que vamos a leer. Dice, acordaos de la mujer de Lot. No lo dijo ningún hombre terrenal de la tierra. Lo dijo Jesucristo. Lo dijo Jesús, el Hijo de nuestro Dios. Cristo mencionó este versículo, acordaos de la mujer de Lot. Tristemente, pues es un ejemplo que no es bueno para imitarlo. Nosotros, los que amamos al Señor, debemos imitar siempre lo bueno ante nuestro Dios y ante el mundo que nos rodea. Porque nosotros queremos siempre hablar la palabra y hablarla con toda la realidad de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice, Cristo hizo mención en el caso de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, para hacer conciencia a la iglesia, no solamente a un cristiano, a un hermano, sino a nivel de iglesia, para hacer conciencia, a recordar ese mal ejemplo. A la mujer de Lot es un mal ejemplo el que nosotros encontramos en este versículo. La iglesia no debe de fijarse en lo malo, sino aprender de no hacer lo malo, como vemos en este ejemplo que Jesucristo puso en el libro de San Lucas, en su capítulo 17 y versículo 32. La palabra del Señor nos enseña a nosotros cómo debemos vivir una vida agradable, consagrada a Él, y vivir una vida de obediencia. Los errores que aquella mujer, en los errores que ella cayó, fueron errores terribles, mis hermanos. Ojalá que cada uno de nosotros aprendamos de esta palabra, de este recordatorio que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento, porque la historia la encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 19, y Cristo lo recuerda en el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento. Quiere decir que es un ejemplo tremendamente duro para recordarlo y aprender de la palabra del Señor. Acordaos que fue oidora olvidadiza. Qué dura esta palabra, oidora olvidadiza. En muchas veces cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, se nos exhorta o nos dicen que seamos oidores, hacedores de la palabra. Y esto lo debemos de poner en práctica en nuestro diario vivir. Siempre que escuchamos la palabra, poner mucha atención, poner atención a lo que estamos escuchando y ponerlo en práctica. Lo que escuché ayer,
y lo que voy a escuchar hoy. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser oidores, hacedores de la palabra de Dios. Y el ejemplo de esta mujer es lo contrario. Ella no escuchó, no atendió, se olvidó tan rápidamente del mensaje que le llevaron aquellos varones de Dios. Mis hermanos, qué grande error cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios es, nos olvidamos de lo que Dios nos habla, nos olvidamos de lo que hemos escuchado. Y es bueno recordar y reaccionar a lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. No debemos olvidar ni un solo momento. Esta mujer no atendió el mensaje, no fue responsable para su propia vida. No fue responsable para su hogar ni para sus hijos o sus hijas, porque el libro de Génesis en su capítulo 19 se dice que tenía 2 hijas. Y este mensaje de los varones de Dios que les visitaron era para que ella pensara en la salvación de ella, de su esposo y salvación de sus hijas. Las madres pensamos en la salvación de nuestros hijos, de nuestro esposo. Todo esto, mis hermanos, cuando nosotros somos mujeres responsables de la palabra, responsables de lo que escuchamos, responsables de lo que se nos enseña, esto nos hace a nosotros meditarlo y ponerlo en práctica. No hay que rechazar lo bueno que se nos enseña en la iglesia, lo bueno que los pastores nos enseñan, para retenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando llegue el momento de que podamos olvidar, se active la palabra a través del Espíritu Santo. Él se encarga de activarnos lo que hemos aprendido en nuestra mente y en nuestro corazón. Él se preocupa de usted y de mí cuando podemos fallar, cuando podemos olvidar. Esta mujer se olvidó hasta de ella misma, no digamos olvidarse de sus hijas y de su esposo. Habían 2 yernos también, y también se olvidó de ellos. Pero qué lindo nosotros cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Eso nos hace a nosotros vivir una vida de responsabilidad, porque ella se olvidó de la responsabilidad del hogar, de sus hijos, de los que estaban alrededor de ella, y aún se olvidó de ella misma. Los ángeles habían dicho que escaparan, que salieran de la ciudad, y ella hizo oídos sordos a lo que se les dijo. Se dejó robar la semilla que estaba sembrada en su corazón. Ellos practicaban, me imagino yo, porque cuando vemos a Lot, un gran hombre de Dios que tenía en su mente y en su corazón la semilla sembrada, y activaba esa semilla en su corazón porque hablaba de la palabra. Entonces ellos hablaban de Dios, pero en el momento más difícil de su vida, esta mujer se olvidó de lo que había que hacer. Mis hermanos, nosotros debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual. Preocupémonos por nuestras almas. Cuando vivimos una vida consagrada a Dios, usted está pendiente de su salvación.
Usted está pendiente de que necesita honrar a Dios. Yo necesito honrar a Dios. Usted necesita honrar a Dios con la palabra que ha aprendido, y cuando la escuchamos se activa en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace para que estemos pendientes de su palabra, debemos de preocuparnos y atender, porque ella despreció la gran oportunidad de la misericordia divina. Despreció lo que Dios se preocupó por esta familia, porque era toda una familia. Y tristemente no habían más para que escaparan de esa ciudad. Pero mis hermanos, cuando nosotros ponemos en práctica su palabra, se activa en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que pensar y siempre recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Los ángeles llegaron por la mañana a decirle a Lot que tenían que salir de esa ciudad. Y la misericordia de Dios es para siempre y sigue siendo la misma. No aprovecha que se preocupan por ella. Esta mujer no aprovechó, no dijo qué bueno que se preocupan por mí. Cuando somos mujeres agradecidas, decimos gracias porque se preocuparon por mí. Gracias porque pensaron en mí. Esto es de decirle al Señor, mis hermanos, todos los días y cada momento, gracias Señor por pensar en mí. Gracias Señor porque un día pensaste en mí, pensaste que era necesario que yo fuera salva y que los hermanos que me escuchan también obtuvieran la salvación del alma. Nosotros debemos de estar pendientes. Los ángeles les sacaron tomándola. Fíjese usted, tomándola de la mano. Era algo, una precisión, salir de la ciudad. Salir de la ciudad de Sodoma, donde ellos se encontraban ubicados. Pero Dios en su misericordia sabía que aquel castigo iba a llegar a ese lugar y tuvo gran misericordia de esta familia. Pero como hablamos de la oportunidad de que no se aprovechó, hablamos de la esposa, de la madre en ese hogar, que se olvidó, que no aprovechó, no atendió la voz de los ángeles y aún la llevaban de la mano para escapar del peligro, para escapar de esa condenación en ese país o esa ciudad. Menospreció la ayuda divina, menospreció la ayuda del cielo. Nosotros aprovechemos la ayuda divina. Nosotros aprovechemos la ayuda del cielo, mis hermanos. Dios está para ayudarnos. Dios está para protegernos. Dios está para guardarnos. Si vemos nosotros el cuidado que tuvo para esta familia, se tomó la preocupación de mandar ángeles para sacarlos de la ciudad, para sacarlos del peligro. Cuánto más hoy Dios se preocupa por la humanidad y se preocupa por los que le amamos. Él se preocupa porque nosotros estemos bien. Dios dice que es necesario atender
las cosas que hemos oído. Atendamos la palabra, las cosas que Él nos ha enseñado. Porque cada día que leemos la palabra, aprendemos de lo que Él nos está enseñando. Y si usted se olvida de la palabra que leyó hoy, de los versículos o de su capítulo de la palabra que leyó hoy, procure activarlo en su mente y en su corazón. No lo olvidemos, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. En este caso, ella había oído el mensaje de los ángeles, había escuchado el mensaje de escapar de esa ciudad, pero ella no atendió lo que había escuchado. Por tanto, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Atendamos a las cosas que la palabra nos enseña. La palabra del Señor no la tenemos por gusto, hermano. No es un libro más en su librera. No es un libro más en su casa. No es un libro que está empolvado para no meditar en ella, para no usarlo. Es un libro que diariamente lo tiene que sacudir y lo tiene que leer y lo tiene que atesorar en su mente y en su corazón, porque esa palabra nos da vida, esa palabra nos sostiene, esa palabra nos da fuerza y esa palabra, mis hermanos, es nuestra roca inconmovible. Abracemos la palabra del Señor, abracemos lo que el Señor nos dice cada día, en lo que Él nos ha dejado escritos. Cuando nosotros atendemos las palabras que el Señor nos deja escritas, las oímos, las leemos y también las atesoramos en nuestro corazón. Acordaos que se detuvo y vio para atrás. Lo que se había dicho que no hiciera, eso hizo. Eso pasa muchas veces con los niños. Eso pasa muchas veces cuando estamos enseñando a un bebé que empieza a caminar, que empieza a tocar algo que es peligroso para sus manitas. Pero nosotros, mis hermanos, estamos ya grandes en el Señor. Ya hemos crecido, ya hemos atesorado bastante palabra para que seamos hijos obedientes a la palabra del Señor. Acordaos que se detuvo y vio para atrás. Le dijeron, camina hacia el frente. Le enseñaron el camino, la ayudaron a llevarla, pero le dijeron una palabra: no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Mis hermanos, si esto nos dice el Señor que hagamos, ¿por qué vamos a hacer lo contrario que la palabra del Señor nos dice? Eso sucede cuando el hombre o la mujer no quiere sujetarse a la palabra del Señor. Y aquí vemos a la mujer de Lot que no quiso sujetarse al mensaje que los ángeles le llevaron. No se sujetó ni creyó, porque cuando no se sujeta tampoco se cree. Dice, tal día puedo seguir, mañana lo voy a hacer, mañana voy a empezar. No, mis hermanos, es hoy cuando el Señor nos dice que escapemos del pecado, del peligro, de la acechanza del enemigo. La Biblia nos enseña que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque es sabio
Y como es sabio, se aparta de donde él sabe que le va a ir mal. Esta mujer no entendió, pero no era que no entendiera, era que no quería obedecer. Iba ella con su corazón puesto en Sodoma, donde había tanta maldad, donde había tanto pecado, donde el pecado abundaba en una cantidad que ya había llegado al cielo, esa maldad de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y ella no pudo entender, no pudo comprender lo que Dios quería para ellos como familia, lo que Dios quería para ellos como esposos que amaban a Dios, supuestamente con ella, pues, porque por lo que vemos, por sus actitudes, por lo que hizo, como que no amaba a Dios de corazón, porque no creyó tampoco al mensaje. No mires tras ti, no mires para atrás. El mensaje fue: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en esta llanura. Esto estaba tan claro que había que atender lo que nos estaban diciendo y lo que le estaban diciendo a esta familia. Me imagino yo que con qué rapidez, con qué apresuramiento salieron de la ciudad, porque los ángeles habían dicho que si ellos no salían pronto, no podía ser castigada la ciudad. Qué lindo es. Dios respeta a una familia en este caso. Por una familia no podía caer el castigo. Por una familia no podía caer el fuego con que fue consumido estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es tan amplia que lo abraza a usted y me abraza a mí. Abraza a mis hijos y abraza a mi familia. A mis hermanos, a los que no han sido salvos, los alcanza para su gloria, porque su misericordia es para siempre. Y si es para siempre su misericordia, los va a alcanzar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No dejemos de clamar, no dejemos de orar al Señor. Cuando los hubieron, dice, llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Escapa por tu vida, mi hermano y amigo, si me escuchas. El escapar tú por tu vida es aceptar a Cristo en tu corazón. Recibir a Jesús como tu Salvador, porque Él es el único camino al Padre. Él es el único camino que te puede llevar a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice la palabra del Señor, llega al Padre si no es por Jesucristo. Y esta es la motivación en esta tarde. Escapa por tu vida, mi amigo. Y mi hermano, si te has descuidado, escapa por tu vida. Anímate. No te desanimes a seguir frío, a seguir descuidado de tu vida espiritual. No te descuides. Un descuido sale muy caro. A la mujer de Lot le salió muy caro su desobediencia, su sordera que puso a la voz de los ángeles. No atendió la voz. No atendió la motivación de salir de esa ciudad. Los hubieron llevado y dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando los ángeles le dicen esas palabras,
en el capítulo 19 de Génesis, versículo 17, les hablan: escapa por tu vida, apúrate. No te ves de caminar tan lentamente. No es para dar un paso hoy y otro mañana, no. El caminar con el Señor es un diario vivir, mis hermanos. La vida espiritual es diariamente vivir una vida agradable, consagrada para el Señor. Porque si tú y yo no nos preocupamos por una vida agradable, consagrada a Dios, nos podemos quedar el día que Cristo venga. Porque nos encontrará descuidados, desanimados y haciendo cosas desagradables para Dios. Pero tú y yo nos vamos a preocupar cada día de ahora en adelante. Nos vamos a preocupar por vivir una vida agradable para el Señor. Se dice que Dios está para ayudarnos y con la ayuda de Él lo vamos a hacer para su gloria y su alabanza. Se detuvo entre Sodoma esta mujer. Se detuvo entre Sodoma y Zoar. La mujer de Lot manifestó su inconformidad, incredulidad. Iba inconforme, iba que saber si será cierto lo que estos varones nos están diciendo. En su corazón ella llevaba a Sodoma y Gomorra. En su mente ella iba preocupada, tal vez preocupada o pensando los deleites o lo que allá había dejado. Pudieron tener muchas riquezas en ese lugar. Pudieron haber tenido muchas cosas terrenales en ese lugar. Y ella sin duda iba pensando, salió, pero su corazón se quedó. Y esto no debe de ser así. Debemos de ser entregados a Dios en alma, cuerpo y espíritu, mis hermanos. Seamos fieles, honremos a Dios. 3 aspectos que hay que recordar. No quedarse, no dejar las cosas viejas. Ella pensó en tantas cosas que pudieron haber tenido, como les decía hace un momento. No quiso rechazar la maldición de esas ciudades. Qué triste, qué lamentable. Desanimó el castigo, desestimó el castigo. Pensó que no iba a pasar. Pensó que tal vez no va a ser así. Pero mi Dios, lo que Él dice, lo que Él habla, lo cumple. Por lo tanto, nosotros, los que amamos al Señor, debemos de creer. Si Él dice que esto va a pasar, hay que creerle. Nosotros creemos que Cristo va a venir por nosotros. Creemos que Cristo va a levantar su iglesia. Y lo creemos porque por la fe hemos creído a la palabra, hemos creído en un Dios de poder, hemos creído que Él todo lo puede. Y nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Abracemos su palabra, sus promesas. Abracémonos del Señor Jesús, de su Espíritu Santo. Cada día amemos a Dios, honremos a Dios. Acordaos, cuando Él dice acordaos, que rechazó un refugio, rechazó el lugar donde iba a estar ella protegida, rechazó el lugar donde ella iba a estar con sus hijas, con su esposo. Ella rechazó todo lo que Dios le proveyó en ese momento para salvarse.
Y así hay muchas personas que hoy en día, a pesar de lo que se está viviendo en el mundo, lo que se está viviendo en nuestras ciudades, en nuestros países, ven las cosas difíciles y no se rinden al Señor. No reconocen que tenemos a un Dios poderoso. No reconocen que tenemos a un Salvador que se llama Jesucristo. No reconocen que tenemos al Espíritu Santo quien nos anima y nos fortalece. Yo en esta tarde les animo y les aconsejo que se animen, que se esfuercen, que escuchen la palabra, que lean, porque la palabra del Señor es para que la pongamos por obra. Dios conoce y nos concede una petición, y concedió la petición de Lot. Lot creía que al lugar donde los ángeles estaban diciéndole o señalándole, podía llegar aún ahí el castigo. Y él dijo, permítanme, señores, si he hallado gracia ante ustedes, llegar a un lugar más lejos. Y por lo cual dice, cuando ellos se dieron prisa y que los ángeles vuelven a decirle, date prisa, escapa allá, porque nada podremos hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el monte de la ciudad Zoar. Zoar, el lugar donde fue que se protegió esta familia, aunque llegó solo el padre y sus 2 hijas. Pero mis hermanos, procuremos que toda la familia sea salva. Rechazar la verdad de Dios, cumplida las promesas de nuestro Dios. Los esposos, el esposo de Lot, o sea, el esposo no llegó junto con su esposa. Llegó solo, sin su pareja. Llegó sin la ayuda idónea que el hombre cada día desea tener a su esposa. Este hombre se quedó solo sin su esposa por una desobediencia, por una incredulidad tremenda en el corazón de esta mujer. Pero qué bueno que usted y yo estamos creyendo a la palabra. Qué bueno que usted y yo creemos a las promesas de su palabra. Debemos analizar bien lo que Cristo dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué Cristo mencionó estas palabras o se acordó, les hizo el recuerdo a sus discípulos? La Escritura dice, estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo. ¿Para ejemplo de quiénes? De los que veníamos atrás de toda esta historia que hemos comentado en esta tarde. Mis hermanos, anímense, animémonos, esforcémonos. Dios está para ayudarnos y bendecirnos. Sea Dios glorificado. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Tenemos a un Dios que todo lo sabe. Oh, gloria a Dios. Maravilloso Espíritu Santo. Te necesitamos como familia. Te necesitamos mucho más que ayer, Señor. Ayer ya pasó y no sabemos qué vendrá el día de mañana. No sabemos del día de mañana, Señor. Pero hoy es el día que nos has dado. Yo te ruego misericordia en el nombre de Jesús por cada enfermo, por cada familia, Señor, por mi familia,
por mis hermanas, Señor, mis hermanas mayores, mis hermanas más pequeñas, por sus hogares, por sus hijos. Yo clamo a ti misericordia en esta tarde. Y tú puedes lanzar una palabra de fe hacia esos hogares, hacia esas familias, Señor, necesitadas. Clamo por cada familia de la iglesia, la familia Salazar. Oh Dios, tú conoces la necesidad en ellos, Padre. Glorifícate. La familia Valdés, Señor. La familia Valdés Terré, Señor, ten misericordia. Mi Dios, para ti todas las cosas son posibles. Donde el hombre, donde la ciencia no puede, tú sí lo puedes hacer, Señor. Mi alma te alaba en esta tarde. Visita los hospitales, Señor. Mira cuánta gente necesitada, Señor. Necesitada de un medicamento, necesitada de un médico, Señor. Pero tú que eres nuestro médico por excelencia en esta tarde, tú puedes obrar milagros, Señor. Tú puedes hacer maravillas, Señor. El tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros no ha terminado, Señor. Te ruego misericordia, Padre. Te ruego misericordia en el nombre de Jesús. Oh, santo eres, Señor, por mis hijos, por mi esposo, mis nueras, mis nietos, Señor, aguárdalos. Un vallado de ángeles alrededor de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Padre. Tú eres mi Dios, tú eres el hacedor. No tenemos cómo pagarte, Señor. Yo sé que tú nos escuchas, nos atiendes y concede las peticiones de nuestro corazón, Señor. Maravilloso, maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.